Ok, te tengo un reto. Esto que estás viendo aquí es la Sagrada Familia de Barcelona. Muy famosa, muchos la conocen, pero ¿es una catedral o es una basílica? Bueno, pues es una basílica y no saben cuánta gente he escuchado que dice, "Ah, es que visité la Catedral de Barcelona y me muestran una foto de la Sagrada Familia. La Sagrada Familia no es la Catedral de Barcelona. La Catedral de Barcelona es esta de aquí. Pero la Sagrada Familia no es la Catedral de Barcelona, es una basílica. Y mucha gente suele confundir basílica y catedral, así que aquí te lo voy a explicar. Las basílicas eran edificios romanos muy antiguos en la antigua Roma, que eran destinados a varios servicios públicos. Era donde estaban los tribunales, donde se regulaba el comercio, las transacciones, incluso en muchos de ellos habían espacios de culto. Y a partir del edicto de Milán, cuando Constantino legaliza el cristianismo, el mismo Constantino y otras personas de mucho dinero donan basílicas a la iglesia para que los conviertan en templos, templos muy grandes. Algunos ejemplos son San Pablo Extramuros, San Juan de Letrán, Santa María de Mayor, que son las basílicas papales, y también la antigua Basílica de San Pedro. Esta fue construida por Constantino, que eventualmente fue demolida para construir la actual Basílica de San Pedro por Miguel Ángel. Por ahí en la descripción les dejo un video que me parece fenomenal donde explican toda la historia de esta basílica. En el sentido arquitectónico, una basílica se compone de las siguientes partes: un atrio, generalmente con una fuente en el centro, un nártex o vestíbulo, tres puertas, una para cada nave, tres naves, el presbiterio con un único altar construido sobre la tumba o cripta de algún mártir, y los ábsides laterales que suelen utilizarse como sacristías o almacenes, entre otras funciones. Esto puede variar ya que actualmente hay muchos más estilos arquitectónicos, así que no es que a fuerzas tengan que tener estos elementos, sino que estos eran los elementos que tenían las basílicas romanas y que pues fueron heredados a los estilos que actualmente se utilizan para construir las basílicas y que se han utilizado desde entonces. Ahora bien, una basílica como tal no se construye. O sea, tú no puedes llegar y decir, ah, yo voy a construir una basílica. Podrías construir un templo muy grande con las características de una basílica romana, pero eso no va a garantizar que se convierta en una basílica. Más bien, las basílicas no nacen, se hacen. Para que un templo sea convertido en basílica tiene que cumplir con varios requisitos. Número uno, debe ser excepcional, debe ser un templo muy destacado, muy bello, muy amplio y muy artístico. En segundo lugar, tiene que tener un culto digno y solemne que sirva como ejemplo para el resto de la diócesis. Deben mantenerse fieles a las normas litúrgicas. En tercer lugar, debe de tener mucha participación del pueblo por parte de la parroquia, de los miembros de la parroquia, ya sea en la organización o en la propia asistencia a la liturgia. También debe tener una escola cantorum, o sea, una escuela de canto, preferentemente gregoriano, o por lo menos un coro. También debe tener un presbiterio lo suficientemente amplio y construido según las exigencias litúrgicas, y debe ser un lugar histórico o un santuario famoso de alguna imagen o advocación célebre, o debe tener dentro de sí el sepulcro de algún santo o algún mártir. Ahora, las basílicas tienen el privilegio de otorgarle indulgencias plenarias a los fieles que las visitan en determinadas fechas que varían de basílica en basílica. Y pues por supuesto, cumpliendo las condiciones habituales para ganar una indulgencia plenaria, las oraciones por el Papa, el credo, etcétera. Estar confesado, recibir la comunión, ya saben. Ahora, una catedral es el templo principal dentro de una diócesis o arquidiócesis, y es donde está el trono o la sede del obispo de una diócesis o del arzobispo de una arquidiócesis. Y a este trono, esta sede, este asiento se le llama cátedra. Y de ahí viene la palabra catedral. ¿Esto qué quiere decir? Que solo hay una catedral por diócesis. La única excepción por la que podrían haber dos o más catedrales en una diócesis es que hayan varias iglesias en esa diócesis. Por ejemplo, en Ciudad de México está la Catedral Metropolitana, que es de rito latino y es donde está el arzobispo, pero aparte está la Catedral de Porta Cheli, Puerta del Cielo, que es donde están los melquitas, los que pertenecen a la Iglesia Católica Melquita. Entonces, ahí hay un ejemplo de dos catedrales que existiendo en una misma diócesis, pero por esta razón, de que son dos iglesias diferentes. Entonces,
La catedral contiene la sede, o sea, el gobierno de un obispo. Ahora, también, la mayoría de las veces, una catedral también es una basílica, ya sea pues por su historia, porque son lugares muy amplios, porque puede que tengan reliquias importantes o tengan alguna vocación muy popular, entre muchas otras razones. Por ejemplo, la Catedral Metropolitana de la Arquidiócesis de Guadalajara también es una basílica. Entonces, a partir de ahora, cuando veas un templo muy grande y te preguntes, ¿es una basílica o es una catedral? Primero investiga. Si tiene la sede del obispo, entonces es una catedral. Si no, probablemente sea una basílica, pero también hay templos que son muy grandes y que no son basílicas. Mejor pregúntale al sacristán o a algún padre que esté por ahí cerca. Él te va a saber decir con certeza si es o no es una basílica. Pero el chiste es ese. Si tiene la sede de un obispo, es una catedral. Si no, es una basílica. La Sagrada Familia es una basílica, no una catedral. Por favor, dejen de llamarla catedral.